Estamos en el centro de Caracas preguntándole a los venezolanos qué piensan sobre las elecciones de este 28 de julio. ¿Han habido impresiones positivas, negativas sobre Nicolás Maduro o María Corina Machado? Veámoslo. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Mi nombre es Andrés Pernía, soy licenciado en Estudios Liberales y soy miembro fundador de este canal Political Project, y conmigo se encuentran Richard de Jesús y Brito Edward. Ok, Richard, ¿cómo viste las impresiones dentro de estas entrevistas que hemos hecho a lo largo del día en el centro de Caracas? Bueno, evidentemente la que más me sorprendió fue el tema del señor que se vistió como diablo, debido a que pareciera a simple vista que es un apoyo explícito a los chavistas. Sin embargo, después, cuando pudimos ahondar un poco más, creo que no es como un chavista realmente, sino como una búsqueda de una tercera vía, un poco mística, e incluso, bueno, habla un poco sobre la religión, etcétera, sobre que tuvo que bautizarse y que eso era un personaje, pero los dos mensajes es como uno motivando al chavista que se ponga fuerte en cuanto a la campaña electoral, y el otro básicamente burlándose de María Corina Machado y de Edmundo González. Sin embargo, no lo vi completamente chavista, de hecho me sorprendió dada esa razón. Sin embargo, en cuanto a las otras impresiones, en verdad eran lo que esperábamos, en realidad, que se notara una aura un poco más inclinada hacia los sectores de oposición, específicamente hacia María Corina Machado y Edmundo González, a pesar de que coincidimos con personas que aún creen que el voto no es necesario ni es la vía para cambiar esto. Incluso uno de ellos dijo algo muy importante, Andrés Edward, que decía básicamente que si él no trabajaba no come y que por eso no iba a votar. Y efectivamente, en parte, tiene razón. Independientemente de los resultados del 28 de julio o la transición política que se haga el 10 de enero, la realidad es que independientemente de eso, cada uno de nosotros va a tener que seguir trabajando, seguir esforzándose, seguir dedicándose para obtener el dinero para el sustento de sus hogares. Mi impresión, me alineo a la opinión de Richard, que la entrevista que le hicimos al doctor Diablo, así lo bauticé el día de hoy, fue una entrevista muy atípica, si se puede decir así. El señor está disfrazado literal de diablo, nos dio su versión de cómo había llegado hasta ese disfraz, que se tuvo que bautizar en la iglesia que tenemos acá atrás, y pidió muchos permisos. Cuestión que creo que le molestó un poco, porque dice que prácticamente estuvo mucho tiempo tratando de que lo bautizaran como el diablo de acá de la capital, entendiendo que existen ya diablos en Yares, diablos en otras parroquias aledañas como es abajo en el litoral central. Y bueno, nada, siento que lo que quiere es como que llamar la atención. En su mensaje al chavismo decía que los chavistas tenían que ponerse duros. Entiendo que hay que ponerse duro desde su perspectiva. La perspectiva del señor Diablo era como que hay que hacer las cosas bien, hay que gobernar bien, hay que evitar tanta corrupción. Y del lado de oposición dice que en su mensaje que él no quería vivir en un mundo con una María Corina manchada. Entiendo, llama manchada como que a esa expresión de que no le gusta ni María Corina ni Edmundo. Pero en un sentido general, me gustó lo que decía, que todos los venezolanos tenemos que salir adelante y unirnos a tener un país mejor, bien sea desde su punto de vista con Maduro o desde el punto de vista opositor, que evidentemente creemos que es mayoría. Nos hemos entrevistado a mucha gente y detrás de cámaras nos dicen que una que me gustó, una señora que me dice que María Corina las tiene bien puestas, cuestión que no dijo en la entrevista, me imagino que por pena, pero que hay una fe y una esperanza muy grande. Inclusive otra señora dijo que ayer en redes sociales vio la concentración que se hizo el día de ayer como inicio de la elección o de la campaña electoral, tanto de oposición como del chavismo, y nos dice que se le llenó el pecho de orgullo y sentía ganas de llorar, tanto así que en algún momento pensó en ir a la concentración que se estaba dando en el este de Caracas. Entonces creo que ahí, en este sitio, en este sector de Caracas, una posición un poco dividida, un poco más ahorita hacia María Corina que hacia el oficialismo, pero que me imagino que en los próximos días tendrá como que la verdad verdadera, porque el 28 vamos a saber en definitiva por quién va a votar la población de Venezuela. Entendiendo justamente lo que dices de este sector tan importante, literalmente diagonal a la Asamblea Nacional,
enfrente del Consejo Municipal de Caracas. ¿Qué esperaban ustedes con respecto al tipo de respuesta que nos pudieras dar, entendiendo la importancia del enclave del oficialismo en este sector con respecto a las respuestas que obtuvieron? Evidentemente yo esperaba que hubiese mayor inclinación hacia el oficialismo. Entendamos que esto es municipio libertador. Evidentemente los sectores de oposición, los líderes políticos, tienen un acceso limitado a hacer concentraciones, manifestaciones, marchas en este lado de Caracas. Asimismo hay muchas zonas populares donde históricamente están mucho más inclinados al chavismo. Sin embargo, creo que nos llevamos una muy buena impresión, o sea, en el sentido de que está un poco más equilibrado de lo que yo pensaría. De hecho, incluso, como tú decías, se inclina mucho más hacia los sectores de María Corina Machado y Edmundo González, y creo que es justamente por el hartazgo que tienen las personas de la situación. Cuando le preguntabas a Andrés hizo una de las entrevistas y le preguntó a una de las señoras de si Venezuela se había arreglado, automáticamente la señora había dicho que no. La señora dijo que no se había arreglado y que evidentemente estaban viviendo aún ese desequilibrio económico que ha causado una fuerte recesión al principio y después una depresión. Incluso varias de las personas que son vendedores ambulantes en este lugar, nosotros pudimos hacerles una serie de preguntas y decían que fue la necesidad lo que los lleva a vender chucherías, chupetas, etcétera, y tratar de subsistir. Incluso uno de ellos tiene un trabajo aparte de este, y dice que bueno, tiene que rebuscarse los fines de semana, trabajando básicamente de más de 12 horas al día para conseguir el sustento para su hogar. Entonces, eso es justamente lo que les decía al principio. Las personas entienden que a pesar de que en teoría, en lo ideal, el gobernante es sumamente necesario que sea efectivo en cuanto a políticas públicas, aún así entienden que independientemente de eso tienen que trabajar, tienen que salir, tienen que buscar el dinero porque han vivido una situación económica muy fuerte. Entonces, en cuanto a mis impresiones sobre las expectativas que tenía, creo que era un poco mayor inclinado hacia el tema del oficialismo. Sin embargo, me llevó una grata sorpresa, pero también siento que muchas personas no quisieron participar justamente porque les da temor, les da pena, y eso también limita un poco nuestra percepción. Mi impresión acá en el centro de Caracas, de verdad que, al igual que ustedes, me impresionó en cuanto a que la gente está clara por quién va a votar, pero no lo dicen. En cámaras nos dicen que obviamente hay que votar, que se quiere dar un cambio, pero tras de cámaras, que ya las personas se sueltan un poquito más y entran como en confianza, sí nos dicen que abiertamente que su voto va a ser por Edmundo. Inclusive una señora que me llamó la atención, que trabaja en el gobierno, me decía: yo no puedo dar entrevista porque si no puedo perder mi trabajo, pero sí te puedo decir con toda certeza que el 28 voy a votar por Edmundo. Entonces me imagino que como esa señora habrá muchos empleados públicos o que de una u otra manera están ligados al sector público, que van a votar por la oposición y que no lo van a decir, obviamente por temor, porque no quieren perder su trabajo, el sustento diario, y es impresionante cómo en este momento hay un riesgo. O sea, la comunidad o la población de esta parte de Caracas va a asumir un riesgo el 28 de votar por un cambio que es necesario, donde tienen la esperanza y la fe, repito nuevamente, de poder tener una Venezuela en mejores condiciones. Inclusive una señora se llegó a decir que tanto Andrés como Richard no habían tenido la oportunidad de vivir la Venezuela de hace 24 o 25 años, que era una Venezuela próspera, que era una Venezuela donde todos teníamos el mismo lugar, podíamos competir, podíamos tener casa, tener carros, sin tanto sacrificio, sin tanto esfuerzo, a como es ahorita. Entonces, entendemos que el salario mínimo hoy día es menos de $2, que no alcanza para nada, y que para poder tener un vehículo o una vivienda propia tendrás que pasar por lo menos 100 años trabajando para poderlo tener, cosa que anteriormente no pasaba. Entonces, siento que la gente ya mayor está aceptando ese riesgo de que el 28 van a votar por un cambio y con la fe y la esperanza en María Corina y Edmundo. Entendiendo que si probablemente hace unos años hubiésemos hecho esta entrevista, posiblemente muchas personas hubiesen sentido apatía hacia estas elecciones o hacia las elecciones presidenciales o cualquier elección. ¿Cómo ven ahorita el aura, por lo menos en lo que hemos podido ver en esta experiencia, hablando con las personas en esta parte de la ciudad? ¿Hay positivismo? ¿Hay ganas de votar?
¿Cómo lo vieron? Según lo visto, yo creo que la participación va a aumentar muchísimo, sobre todo que el punto de comparación es casi que nulo, porque en el 2018 el abstencionismo fue lo que reinó, evidentemente por la estrategia que se tenía en ese momento. Incluso personas que en ese momento eran mayor de edad, no es mi caso, sin embargo, personas que sí lo eran en aquel momento no ejercieron su derecho al voto. Ahora pareciera que esas ganas que se acumularon durante tanto tiempo de ejercer su derecho al voto, de reprimir sus ansias de expresarse de alguna u otra forma, han cambiado. Y han cambiado justamente, creo yo, esto lo dije en uno de los videos anteriormente, a raíz de las primarias que retomaron y reivindicaron una lucha que se estaba dando por el poder del voto. Yo creo que las primarias, y bueno, la campaña que hubo antes de las primarias fue el punto de partida para reencontrarse con el voto, porque ciertamente muchas personas participaron. Se unen dos generaciones básicamente, que podemos agrupar en grandes grupos de edades. Una generación que ya votó, que ya tuvo la oportunidad de hacerlo, incluso que en algún momento habrá votado por el oficialismo, por la oposición, por otros sectores de oposición. Y se une otra generación que es la de nosotros, la que nunca ha tenido esa oportunidad y que hoy en pocos días la tienen por primera vez. Entonces yo creo, Andrés, que sí va a aumentar la participación. Eso me alegra muchísimo porque independientemente de la circunstancia, el voto es necesario, sea cual sea, por la opción correcta. Ya nosotros tres tenemos nuestras opciones obviamente definidas. Sin embargo, cada quien que tenga su opción, que considere, es importante que vaya y participe y lo manifieste. Decía yo en un video hace unas semanas que los malos funcionarios son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Y eso es una realidad. Nosotros no podemos dejar de votar porque al final la participación es lo que va a decir lo que nosotros queremos o no. Y la realidad, ya que hablábamos sobre las encuestas afuera de cámara, la realidad es que la mejor encuesta, la más fiable, es justamente la de las elecciones. Ahí es donde sabemos cuántas son las personas que están dispuestas a votar por el chavismo, cuántas están dispuestas a votar por los demás. Entonces la participación me asombra, me genera un punto de partida muy positivo de que muchas personas nos hayan dicho sí voy a participar, y que muchas personas nos hayan dicho voy a participar por Edmundo González. Incluso eso me sorprendió mucho, que hayan dicho por Edmundo González y que no nombraban a María Corina. Y eso me parece incluso válido, porque ciertamente María Corina es la líder de la oposición, pero Edmundo González va a ser el nombre que va a estar dentro de la papeleta. Entonces es muy positivo eso, que ya reconozcan el nombre del candidato y que asimismo manifiesten que van a votar por él. Sí, evidentemente hay un reconocimiento grande hacia la figura de Edmundo González, ya ha calado en los últimos días, y creo que en estos 23 días que faltan, que son los días que tenemos para el 28 de julio, ya nos quedan 23 días, siento que sí, que la figura de Edmundo González ha calado mucho, que esas encuestas, porque hay que tener claro que tenemos dos tipos de encuestas: las encuestas que podemos confiar y las encuestas que no son tan confiables, donde se puede decir que en las que no son confiables, y esa es una opinión personal, donde el oficialismo tiene un 56 hasta un 60% de aceptación, creo que no es el número. Hay otros números donde dicen que la figura de Edmundo González tiene más del 40% de aceptación, pero son encuestas que posiblemente sean manejables en el término de quién está haciendo la encuesta y en dónde la están haciendo. Estamos ahorita en un sector de Caracas que es el pleno centro, y hemos entrevistado a más de 8 personas y por lo menos 6 nos dijeron que iban a votar por Edmundo. Solamente 2, el señor Diablo y otra persona que dijeron que iban a votar, mentira, el señor Diablo que iba a votar obviamente por Nicolás Maduro, y hubo una persona que nos dijo que no iba a votar. Pero a mí me llama mucho la atención, y siempre lo he visto en las redes sociales, que las personas que tienen más de 50 años están dispuestas a votar y dispuestas a quedarse en los centros de votación para mantener primeramente su voto allí, o sea, estar pendiente de su voto y que no le hagan alguna trampa, porque se entiende que en estos momentos esas personas que tienen más de 50 años, 60 años son las que peor lo están pasando, porque evidentemente un joven, como lo vimos acá, puede tener 1 o 2 trabajos, inclusive hasta 3, pero una persona de 60 años no le es viable por su edad, por su condición física, de mantener tantos trabajos, y evidentemente esas personas, no en todos los casos o en su gran mayoría, tienen a sus hijos afuera y se pueden sustentar de esas remesas que le envían desde afuera. Pero ¿hasta cuándo va a ser eso? Entonces ese es el riesgo, y ese es como que la dinámica que estamos viviendo en la actualidad, donde los jóvenes quieren vivir otra Venezuela y donde la gente mayor ya quiere que este sistema de gobierno cambie por un sistema
que sea un poquitico más liberal, un sistema donde la economía se aperture un poco más, donde el desempleo no sea tan fuerte, donde la cantidad de pobres no sea tan grande y donde el salario mínimo alcance para por lo menos comprar la canasta básica y los servicios básicos, que entendemos que ahorita es cuesta arriba. Una familia con un solo salario se le es difícil mantenerlo. Evidentemente en una familia tienen que trabajar todos, inclusive 2 y 3 trabajos, como lo vimos hoy en las entrevistas previas. Comparado también justamente con las anteriores elecciones, ¿por qué en estas elecciones sí ir a votar? ¿Por qué en estas elecciones sí estamos viendo una actitud diferente de las personas y no en las anteriores? ¿Cuáles son esos factores diferenciales que ustedes han visto? También, no solamente en su opinión personal, sino también en lo que han visto en las personas que creen que ahora sí hay un espíritu positivo para ir a votar y para que se note un cambio. Bueno, yo creo que principalmente es la estrategia política que se está viendo ahorita, y no solo desde ahorita, sino desde hace un año. Creo que la figura de María Corina Machado lo tenía bien claro, y desde hace un año, 2 años, venían preparando el terreno para ir a unas elecciones. Ya sabemos de la experiencia que nos llevó el 2018 a la abstención, no fue un resultado positivo, fueron 6 años más de un gobierno, una gestión que no se quería, pero que obligatoriamente por la vía democrática había que aceptar. Y en la actualidad la estrategia que se utilizó de esperar unas elecciones y de tratar de cambiar este sistema a un sistema democrático por vía elecciones, creo que caló mejor, y es el resultado de un trabajo, creo que de 1 o 2 años, tanto de María Corina como de la oposición. Y evidentemente la degradación que tenemos en la actualidad, donde hay una mayor cantidad de pobres, donde el salario mínimo no te alcanza y donde todo se hace cuesta arriba, entiendo que ya en este momento todos los venezolanos, bien sean adultos, mayores, jóvenes, quieren un cambio y quieren tratar de que por la vía de los votos, tratar de llegar a la meta o al objetivo de que haya un cambio para una Venezuela mejor o para un futuro mejor. Andrés, yo creo que básicamente es porque las personas están cansadas. Han sido muchísimos años bajo el mismo sistema de gobierno, a pesar de que fueron 2 personas distintas. Nosotros como tal no hemos vivido algo más allá de la revolución actual. Entonces, en ese sentido, como le decía anteriormente, 2 generaciones completas se unen, una que sí vivieron anteriormente a este gobierno y nosotros que no lo vivimos. Y nos cansamos de que siempre sea la misma situación. O sea, la cantidad, y eso es algo que no dijimos anteriormente, la cantidad de pobreza que vimos en este recorrido en el centro, creo que es alarmante. Las personas, hay muchas personas en situación precaria, niños, personas en situación de calle, que evidentemente siento que al final están cansados de la situación porque ya es insoportable. Insoportable porque no tiene sentido que durante 25 años, yo en mi caso no llego a eso, hayamos vivido siempre la misma situación y que los avances sean muy pocos, las mejoras sean muy pocas, si es que las hay. Para algunas personas las habrá, para otras no. Entonces creo que es básicamente el cansancio. Y de otra parte, no solamente en lo contextual, creo que María Corina Machado y Edmundo González han hecho un trabajo, bueno, primero María Corina, impecable. Errores y aciertos como cualquier persona, pero su estrategia política ha sido muy buena y demostró, desligándose de su candidatura en el momento que era óptimo, que puede tomar muy buenas decisiones. Incluso vi que mucha gente le decía que no era política sino estadista, porque era capaz de tomar decisiones muy acertadas y desprenderse de su cargo, del cargo que en realidad a ella la función que le correspondía por haber ganado las primarias, que era la de ser candidata, creo que mejoró notablemente su imagen y su poder de convencimiento, porque incluso quiere decir que para obtener buenos resultados se tienen que hacer algunos sacrificios, y en eso fue un sacrificio. Y Edmundo González también es una persona que, al ser un outsider político, al ser una persona muy templada, un señor, creo que demuestra y promueve ese nivel de confianza que políticos que han estado durante muchos años en esta lucha ya no están transmitiendo. Entonces creo que muchas personas, sobre todo de nuestra edad, se sienten muy identificados con el voto, la están promoviendo. He visto muchos tiktokers, youtubers, influencers que están promoviendo este tipo de participación masiva, y al final lo que quieren lograr es eso, que se gane el 28 de julio, pero por nocaut. Que se gane, que la victoria sea tan contundente que podamos celebrarlas todos. Entonces nada, en eso se resumen las razones, Andrés. Yo en verdad me voy súper convencido, y el último mensaje para ya darle finalización y darte la palabra es el siguiente.
No voten si no quieren un cambio. No voten si viven espectacular. No voten si las situaciones de inseguridad, la economía se encuentran de la mejor forma en Venezuela. No lo hagan. Pero si quieren un cambio real y si ven que esto es una gran oportunidad, porque si lo es, vayan el 28 de julio y ejerzan su derecho al voto. Que nosotros como jóvenes que lo vamos a hacer por primera vez, estamos sumamente emocionados porque creemos que por fin puede haber un cambio. Entonces, si viven perfectamente en Venezuela, no voten. Pero si no, si pasan lo que nosotros padecemos, lo que pasan la mayoría de los venezolanos, lo que vimos en las entrevistas, que las personas padecen, vayan, ejerzan su derecho al voto y háganlo. No tienen que estar de acuerdo completamente con todas las cosas que diga un candidato. Eso es imposible. Siempre van a estar en desacuerdo con una, dos, tres, porque es algo normal entre los seres humanos. Pero igualmente participen y vean cuál es la opción correcta para una transición política. Y hablando de la opción correcta, evidentemente estamos hablando de un candidato. Pero el candidato ideal, descúbrenlo en este video.